Bueno, buenas noches, les damos la cordial bienvenida, ¿verdad? El Ministerio Internacional Seguidores de Jesucristo le da la bienvenida y a usted que nos está viendo allá en casita también le damos la bienvenida. Esta es la Casa de Paz, ¿verdad? Esta es la lección número 5 y el tema de hoy se llama Una vida de pensamientos victoriosos. Amén. Entonces, ¿cómo se llama el título de hoy? Una vida de pensamientos victoriosos, ¿verdad? Entonces, según la palabra en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que nos está diciendo que no nos conformemos. No nos conformemos a lo que estamos viendo hoy en día. No nos conformemos a las situaciones que hay hoy en día. ¿Por qué? Porque si usted sale afuera, la situación de hoy en día no es que sea buena. Pero la palabra de Dios dice que no nos conformemos, sino que renovemos nuestros pensamientos. Porque ¿qué es evangelizar? Ahí lo acabamos de decir, son las buenas nuevas del reino. Que a pesar de todo lo que hay allá afuera, sí hay buenas noticias dentro del reino de Dios. Amén. Pero para eso tiene que ser nuestra mente renovada, tiene que ser nuestra mente transformada, porque muchas veces en las situaciones en que vivimos nos llenamos de pensamientos negativos. Nos llenamos de que, ay, ¿cómo voy a hacer yo? Cuando nos cuesta muchas veces, hay veces encontrar, ay, ¿cómo voy a hacer yo si no tengo trabajo? Ay, es que a mí solo cosas malas. Y nos hemos aprendido de que la palabra tiene que muchas veces poder. Entonces, por eso dice, una vida de pensamientos victoriosos. Si nosotros somos hijos y caminamos de victoria, ¿cómo decimos nosotros? Que caminamos de victoria en victoria. Amén. Pero ¿sabía usted que para tener una victoria siempre hay una guerra? No podemos ser victoriosos si no hay una guerra. Y la guerra la tenemos. ¿Por qué? Porque la palabra también dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces, ¿pero qué? Nosotros no nos basamos a lo que está viviendo este mundo. Nosotros lo basamos a las promesas que Dios nos ha dado como hijos. Amén. Entonces, nuestro pensamiento de victoria está en que yo soy hija de Dios. Amén. En que Él es mi proveedor y que nada me faltará, ¿verdad? Que dice que muchas cosas tendrá, pero que de todas ellas Él nos librará. Entonces nuestros pensamientos tienen que estar llenos de la palabra de Dios, tienen que estar llenos de las promesas que Dios ha dejado en su palabra, ¿verdad? Amén. Dice acá, Amén. Estudios científicos recientes afirman que cada día pasan por nuestra mente cerca de 6.200 pensamientos, ya sea de trabajo, finanzas, escuelas, relaciones, redes sociales, etc. Todo lo que nos rodea está constantemente, dice acá, tratando de captar nuestros pensamientos, luchando por ocupar un lugar importante en nuestra mente. Entonces, imagínense cuántos pensamientos al día pasan por nuestra cabeza. ¿Cuántos dijeron? 6.200 según los estudios. ¡Wow! Y es de A verdad. diario. Así dice. Ay, Dios mío. Que 6.200 pensamientos. Por minuto. Imagínese usted cuántos al día, cuántos pensamientos al día. ¿Cuántos pensamientos al día? Y no casi todos, muchas veces no son todos positivos, sino renovamos nuestra mente. Muchas veces estamos pensando, si vamos a empezar un trabajo nuevo y si no puedo, y si no le caigo bien, y si no consigo, y si no caigo bien. Entonces muchas veces estamos con más pensamientos, muchas veces negativos que positivos. ¿Cuántos pensamientos? Y dice, ¿cómo afectan los pensamientos nuestra vida espiritual? ¿Cómo creen ustedes que los pensamientos afectan en la vida espiritual? Claro que afectan. Cuando pensamos, claro, negativamente. Cuando pensamos malos negativamente, pensamientos. muchas veces cuando hemos orado y orado por algo y todavía el rompimiento no se ha dado, ¿qué nos pone el pensamiento? Ay, ¿para qué orar? Si no miro nada. No, mi hijo no cambia, estoy aburrida de orar por mi hijo y mi hijo no cambia. Entonces Satanás, ¿qué quiere? Que nosotros nos rindamos, que nosotros desistamos, que nosotros ya no sigamos orando por aquello que queremos, ¿verdad? Entonces, siempre son negativos los pensamientos, la mayoría de veces, ¿verdad? No estamos con aquella
con aquella fe, con aquel gozo de decir, no, yo sé que yo espero mi rompimiento. Amén. Yo sé que más tarde que temprano Dios me va a dar la victoria. Yo sé que ese hijo mío, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros con nuestra boca más bien atamos, muchas veces más bien maldecimos. Muchas veces, ¿y qué es la fe? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ahorita no lo miramos, pero nosotros con nuestra fe tenemos que declarar, no, es que mi hijo le va a servir porque la palabra de Dios dice, mi casa y yo vamos a servir. Tener ese tipo de pensamiento, no darnos pero muchas veces somos humanos y muchas veces los pensamientos vienen más rápido, los negativos que los positivos. Sí. Es que yo no voy a poder, si nos dan una clase o nos ponen a hacer algo, lo primero que se cruza por la mente es que yo no voy a poder. Es que yo, ¿y cómo me van a poner a mí si yo no puedo? Es que yo no tengo paciencia para cuidar a los niños, ¿verdad? Pues a veces así, mucha gente no se pone en ayudarnos el maestro porque sí, mucha gente dice que yo no tengo paciencia para eso. O sea, que lo primero lo que viene son los pensamientos, ¿verdad? Porque ya nos hemos encontrado personas que dicen, bueno, hermana, ¿a mí? Sí. No, es que yo no tengo paciencia para cuidar niños. Entonces, o sea, lo dicen de una vez ya. Y sin primero experimentarlo, sin primero hacerlo, sin primero tratarlo. Entonces vienen más esos pensamientos. Como dice, siempre tenemos aquí, como se miran en los pichinquitos, ¿verdad? Siempre tenemos aquí el ángel y el diablito, el que nos dice las cosas buenas y el que nos está invadiendo de las cosas malas. Así pasa nuestra mente. Nuestra mente es una batalla constante en nuestros pensamientos. Una batalla que, dice acá. Entonces la pregunta dice, ¿cómo afectan los pensamientos nuestra vida espiritual? ¿Cómo podemos desarrollar una vida de pensamientos que nos acerquen más a Cristo? Hoy vamos a aprender cómo ganar la batalla invisible sobre el territorio de nuestra mente. ¿Qué papel juegan los pensamientos en esta batalla? ¿Quién me puede leer Proverbios 23:7, pero con una voz de trompeta para que escuchen los que están allá conectados, ¿verdad? Es pequeño. Proverbios 23:7. Léalo en voz alta, por favor. 23:7. Sí. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, porque cuál es tu pensamiento, es su corazón. Hay otro que dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces dice acá, cuanto más pensamos en algo, ya sea positivo o negativo, más espacio le estamos dando en nuestra mente. Más de nosotros mismos estamos invirtiéndonos en ello de manera que con el tiempo nos convertimos en aquello que estamos pensando. Si usted todo el tiempo vive pensando que usted no puede, usted nunca va a poder. ¿Verdad? Porque entre más lo pensemos, vamos a llamar más a eso. Si usted se levanta y usted dice, yo ¿cómo que no voy a poder? Sí. Hay veces que decimos, si puede estar, ¿verdad? Porque yo no voy a poder. Pero muchas veces Satanás nos quiere meter ese miedo y nos paraliza. Y muchas veces decimos, no, es que yo no puedo. No, es que a mí, antes yo decía, yo no puedo hablar en público. Yo soy tartamuda, me trabo. O lo quiero repetir todo como metralleta. A mí cuando me ponían a exponer, cuando estaba estudiando en el colegio, yo no podía. Yo me paraba, eran aquellos nervios, decía yo no puedo, y racatatata, yo creo que nadie me entendía. Porque yo era ratatatata para terminar todo aquello más rápido que mandado a hacer. Era una metralleta que no paraba, porque yo lo que quería ya era terminar e irme a sentar. Porque mis pensamientos estaban todo el tiempo que yo no puedo. Hay personas que tienen pensamientos, miren ahorita la noticia de esas Miss, una mujer bonita, una mujer estudiosa, no sé qué tipo de pensamientos podrían tener en su cabeza ellas, porque hay muchas mujeres bonitas que aunque uno las mire bonitas, ellas se sienten feas. Es como la anorexia o la bulimia, que usted se puede ver, usted puede estar en esqueleto, pero esas mujeres, su mente tiene un espíritu de que se miran gordas.
Se miran feas. Ajá. Entonces, lo que tal usted cual piense, así va a pasar. Cual usted tal piense, así va a pasar. Ajá. Por eso dice que de la abundancia de nuestra boca habla lo que hay aquí en nuestro corazón. Al fin, la boca lo Y va a hay decir. personas que piensan que se van a accidentar y tienen el Ay, sí, accidente, no, o sí. piensan que los van a chocar y los chocan, o Y hay que piensan que van rechazar. los van a parar la policía, pues efectivamente los para, porque eso es lo que atrae para sí. Claro, atraemos lo malo según es nuestro O lo pensamiento, o lo bueno. Yo así le digo yo a Steven, que él conoce una persona que todo el tiempo está pensando en lo malo, que si salimos y vamos a tener un accidente, que si esto y que lo otro, no podemos estar pensando así, porque a eso vamos a llamar, a lo que más le tememos muchas veces, es lo que nos viene, eso es lo que le pasó a Job. Eso no viene, entonces no podemos vivir una vida con temor. ¿Por qué? Porque nunca vamos a salir, porque nunca vamos a avanzar, o porque nos va a venir al final. Te lo dije, no es porque te lo dije, es porque vivimos y llamamos a eso. De nosotros depende si vivimos en victoria o vivimos en fracaso, de la manera como nosotros lo creyamos y como la manera que nosotros lo decretemos, porque eso es un decreto. Cuando usted lo habla, usted está decretando, o decreta vida o decreta muerte, o decreta bendición o decreta maldición. Por eso a nosotros se nos enseña que cada vez que estemos enojados tengamos mucho cuidado de lo que le vayamos a decir a nuestros hijos, o de lo que vayamos a pensar. Muchas veces podemos pensar, es que mi esposo no me quiere, y así va a terminar siendo, porque nosotros lo estamos pensando. No estamos llamando a la palabra de decir, no, mi esposo me ama, mi esposo es el sacerdote de la casa, mi esposo es aquí. Aunque ahorita tal vez no lo miremos, pero hay que llamar las cosas que no son como que si fuesen. Esa es la fe. Amén. Esa es la fe, de hablarlo Amén. así. Mis hijos se levantarán y me bendecirán y me llamarán bendita, porque eso dice la palabra. Entonces cada día, aunque a nosotros nos parezca que no, hay que decirlo. Mis hijos me llamarán bendita. Mis hijos aprenderán a honrarme y amarme. Me darán una bendición. No, entonces no, hay que llamar las cosas que no son Amén. como que si fuesen, porque Amén. eso es la fe, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podemos lidiar con los malos pensamientos? Porque eso es lo que más nos ataca. Yo creo que al día, si somos honestos, nos invaden muchas veces más los malos pensamientos que los buenos pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos lidiar? Hoy vamos a aprender cómo lidiar con esos pensamientos, ¿verdad? ¿Cómo lidiar? Lidiar con esos pensamientos, dice acá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Esto está en Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La escritura es más poderosa de lo que imaginamos. Yo por eso digo, cada vez nosotros tenemos que estar hablando la palabra, declarando la palabra. Cada vez que pasa cualquier circunstancia, aunque miremos que no tenemos, yo a cada rato digo, no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nada me faltará, porque Amén. así lo ha dicho. Amén. Porque no hay hijo que mendigue, que su simiente mendigue pan, ¿verdad? Que dice aquí, no, yo nunca voy a estar mendigando. No es justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Amén. Que Dios nunca nos va a dejar en vergüenza, dice la Amén, palabra. amén. La palabra lo dice. Ujú. Si usted decreta todo a las promesas, como yo le digo yo, pero para esto hay que aprendernos la palabra. Amén. Porque como dice acá, es más cortante, que penetra y discierne los pensamientos del corazón. Amén. Amén. Porque cuando nosotros aprendemos la palabra, ¿quién es que nos redarguye? ¿Quién es el que mora en nosotros? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da revelación a lo que es la palabra. Amén. Porque mucha gente puede saber la palabra, pero no cree la palabra. Entonces nosotros tenemos que vivir con la palabra y dejar que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Porque solo con una palabra revelada es que vamos a apropiarnos de lo que dice esta palabra, de esos pensamientos, poder transformar nuestra mente. La palabra dice que nosotros vamos a prosperar en todo, así como prospera nuestra alma. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que vivir hablando todo el tiempo solo que estamos mal?
que estamos mal. Entonces, ¿de quién somos hijos? La palabra dice que somos hijos del dueño del oro y de la plata. Amén. Y Él dice que vamos a prosperar en todo. Y en salud, lo dice la palabra. Amén. Entonces, muchas veces, aunque algo, mucha gente se apropia de las enfermedades. Es que mi enfermedad, mi azúcar, mi presión alta, no, eso no es suyo. Eso no es suyo, no se apropie de lo que no es suyo. Amén. La palabra dice, ¿verdad? Que por su llaga ya fuimos, aunque ciertamente Él se llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Entonces, ¿por qué vamos a declarar mí? No hay que declarar, no, Señor, tu palabra dice que eres medicina a mi hueso. Amén, amén. Pero hay que ser revelado cada día la palabra. Amén. Entonces cada día que nos pase cualquier circunstancia, tenemos que decretar la palabra de Dios, pero con revelación, con fe. Porque como le dijimos al principio, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque por mucho que sepamos palabra, pero no hay fe en nosotros, no vamos a agradar a Dios. Y no nos va a pasar nada. Entonces la palabra por eso tiene que ser, tenemos que aprender la escritura, porque la escritura, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Amén. Dije que por las palabras se hicieron los cielos y la tierra. Amén. Tiene poder. Pero entonces tenemos que creer la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Tenemos que profetizar, tenemos que decretar. Entonces, por cada pensamiento que el enemigo nos quiera poner, vaya, cuando fue tentado Jesucristo en el desierto, ¿cómo le respondía? Y le hablaba de la palabra también Satanás. Cuando vengan esos pensamientos de que Satanás le quiera decir a uno, no, es que tú no sirves para nada. No, yo soy hija de Dios y yo tengo un propósito, porque Dios no me hizo simplemente para nada, porque desde el vientre de mi madre tenía un propósito. Amén. Conmigo. Amén. Entonces cada pensamiento, es que yo no vine a este mundo por nada. Yo vine con un propósito, porque Dios así lo dice en su palabra, que desde el vientre de mi madre me apartó. Amén. Entonces cada vez que el enemigo nos quiera venir a tirar un dardo, no, porque mire, los pensamientos siempre van a estar, la guerra aquí va a estar. Dije que los pájaros van a andar siempre volando. Es de nosotros permitirles que hagan nido o espantarlos. Amén. Con la palabra. Amén. ¿Verdad? Dice acá, ¿en qué tipo de pensamiento debemos enfocarnos? Escuchen bien esto. ¿En qué tipo de pensamiento debemos enfocarnos? Dice acá, la victoria de Jesús en la cruz. Amén. Por eso cada vez que ven el enemigo, como dijimos nosotros, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Que ya estaba totalmente destruido, destronado y derribado, derrotado. acabado, desbaratado. Entonces cada vez que, si la palabra lo dice, que Él está bajo las plantas de nuestros amén. pies. Sí, Señor. Entonces nosotros es lo primero, ¿verdad? Que tenemos que decir, dice la victoria de Jesús en la cruz, construir, dice, y practicar en el reino de Dios, construir y participar en el reino de Dios. No, lo que hacemos no es en vano. Yo digo, lo que hacemos para el servicio del Señor no es en vano. Amén. Es ahí donde nos edificamos. Hoy a mí me toca, ¿verdad? El fundamento de la roca en Cristo Jesús. O sea, tenemos un fundamento, es ahí donde nos cimentamos, es ahí donde viene nuestro cimiento. Amén. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso, en construir, en participar. Dice acá el número 3, promesas y profecías que Dios nos ha dado. Como yo les dije anteriormente, tenemos que estar decretando las promesas que Dios nos ha dado. Las profecías que están ahí escritas. Entonces imagínense, dice que el Señor, yo a cada rato declaro de que Él está haciendo morada, que yo estoy esperando mi morada, ¿verdad? Que está en los reinos de Dios. Es que hay que estar expectante en uno. Hay que estar expectante. Pero ¿cómo vamos a saber todo eso? Mediante la palabra. Si no sabemos la palabra, ¿cómo vamos a saber los pensamientos de nuestro Señor Jesús? De Dios. ¿Cómo vamos a saber? No podemos. No podemos. Por eso mucha gente dice, no, yo creo en Jesús, pero no conocen a Jesús. Porque una cosa es creer
de que vino un hombre, de que vino Jesús, que es el Hijo de Dios, pero hasta ahí nomás. Otra cosa es tener aquella relación íntima, es conocerlo, intimar. Amén. Tener esa intimidad con Dios. Dice acá, la bondad de Dios, o sea, tenemos que ver lo bueno que es Dios. Dice que Él es bueno y Él nunca va a dejar de ser bueno, y que su misericordia, yo todo el tiempo digo que el favor y la gracia del Señor siempre me acompañan. Amén. Y yo siempre oro para que la gracia y el favor de mi Dios estén siempre en mis hijos. Que sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Y que tengan misericordia en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y yo siempre digo, Señor, gracias porque tú eres bueno, que no hay de dónde verle porque Él es bueno. Amén. Él es bueno y es bueno. Dice acá, lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. ¿De dónde la sacó Elda? ¿Ha sido bueno o no ha sido bueno Dios con usted? Amén. Amén. Con usted, con cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir si nosotros no estuviéramos aquí, si no es por Él? Nos trajo a este país donde fluye leche y miel. Solo con el estar aquí, con el que nos cobijó, con que nos cuidó, aunque tal vez nuestros pensamientos no eran, pero gracias a Él estamos aquí. A los dones, el talento, el trabajo que nos ha dado, cualquier cosa que nos pone en nuestras manos y nosotros lo podamos hacer, todo eso viene, es don de Dios, dice. Amén. Porque todo viene de Él. Dice que de Él es la sabiduría y de Él es la inteligencia y Él es el que nos imparte. Él es el que nos da. Entonces todo viene de Él y proviene de Él. Porque apartados de Él, Nada nada podemos hacer. Absolutamente nada. La fidelidad de Dios. Wow. Que Dios más fiel. Amén. Dar la vida por un montón de pecadores. ¿Quién va a dar la vida por otro? Ser obediente. Dije que tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo. Yo no estoy dispuesta a dar un hijo y peor por otro. Dios que me perdone, pero no. Dígame, por pecados de otro, ¿cómo va usted va a dar a un hijo? No. Solo él pudo haber hecho eso. Porque quien mereció esa cruz, quien merecía todo eso, somos nosotros. Entonces cuando vengan todos esos pensamientos, nosotros tenemos que pelear con todas estas cosas, lo fiel, lo bondadoso que es Dios. Cada una de estas cosas es lo que va a venir.